Amigos, bienvenidos a UTSA en Español. Los Estados Unidos no puede más con el problema de la inflación en todo el país y anuncian medidas extremas que próximamente afectará a todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo con este que es el principal problema que vive el país y cómo afectará el bolsillo de la gente. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. La Reserva Federal de los Estados Unidos el día de hoy ha sorprendido prácticamente a todo el país, luego de más de un año donde se le dijo al pueblo americano que no se preocuparan por el problema de la inflación, que esto era un problema pasajero que iba a desaparecer de un momento a otro. Incluso cuando se le preguntó al presidente de la Reserva Federal qué iba él a hacer para poder controlar el aumento de los precios que estaba experimentando todo el país, él respondió en muchas ocasiones que él no iba a hacer absolutamente nada, que este problema iba a desaparecer por sí solo y que no iba a afectar en gran medida al pueblo americano. Pues el día de hoy, amigos, reconoce frente a todo el país que se han equivocado, que lamentablemente la falta de acción de la Reserva Federal ha empeorado la situación de la inflación en todo el país y ahora resulta no solamente que van a comenzar a tomar medidas, sino que le anuncian a todo el país que las nuevas medidas económicas van a tener que ser extremas porque el problema de la inflación comienza a salirse de las manos. El día de hoy, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, prometió el día lunes tomar medidas duras contra la inflación, que según dijo pone en peligro la recuperación económica sólida que está experimentando el país. Pues ahora sí pone en peligro la recuperación económica, pero hace algunos meses lamentablemente dijo frente al Congreso, como dije anteriormente, que no se preocuparan por este problema, que todo iba a pasar de un momento para otro. Pues la realidad le ha dado un golpe en la cara al presidente de la Reserva Federal, quien ha evidenciado delante de todo el país que lamentablemente no ha hecho su trabajo correctamente. También tengo que recordar lo siguiente. A mí siempre me gusta colocar las fotos de la persona acerca de la cual estoy hablando para que todo el pueblo americano pueda identificar quiénes son las personas responsables de los problemas que vive el país. Pero también quiero recordarle a la gente que el presidente de la Reserva Federal acaba de iniciar un segundo mandato. Y el presidente Biden y el gobierno federal de los Estados Unidos lo volvió a postular después del fracaso que lamentablemente ha tenido al frente de una de las agencias más importantes de todo el país que se encarga, entre otras cosas, justamente de controlar los precios en la economía y controlar el problema de la inflación para que no sea un gran problema en todo el país. El mercado laboral es muy fuerte, dijo el presidente de la Reserva Federal el día de hoy, y la inflación es demasiado alta en este momento. Así lo dijo el líder del Banco Central en declaraciones preparadas para la Asociación Nacional de Economía Empresarial, en un discurso que estaba dando el día de hoy para hablar acerca de este terrible problema que es uno de los principales que vive el país en este momento. Ahora fíjense lo siguiente. Esto pasó a ser un problema insignificante, como lo llamó en muchas ocasiones el presidente de la Reserva Federal, a pasar a ser el problema más grave que vive el país y la economía americana en este instante. El bolsillo del pueblo trabajador, del pueblo americano, se ve afectado por las decisiones que no tomó a tiempo el presidente de la Reserva Federal y ahora resulta que esas decisiones van a tener que ser mucho más drásticas de lo que ellos inclusive habían anticipado para tratar de controlar este problema que se ha salido de las manos, en mi humilde opinión, desde hace algunos meses, pero hasta ahora la Reserva Federal comienza a reconocerlo. El discurso se produce menos de una semana después de que la Reserva Federal elevara oficialmente la tasa de interés por primera vez en más de 3 años, en un intento por combatir la inflación que se encuentra a su nivel más alto en los últimos 40 años, pues 4 décadas que este país no había vivido un problema de la inflación tan terrible como está viviendo en este momento. La Reserva Federal hace algunos días decidió comenzar a aumentar las tasas de interés. Esta es la solución que tiene el Banco Central de este país para poder controlar los precios.
Muchos de ustedes se van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver la tasa de interés con el aumento de los precios descontrolados? Pues la explicación muy fácil y muy sencilla es la siguiente. Si las tasas de interés aumentan, quiere decir que las personas van a tener que pagar mucho más en intereses de lo que están pagando actualmente. Esto significa que el pueblo americano va a comenzar a gastar menos dinero, porque ya el dinero no le va a alcanzar justamente para continuar gastando en la misma medida. Y si gasta menos dinero y compra menos productos, pues la tendencia nos dice que los precios deberían comenzar a bajar próximamente. Pues el aumento de la tasa fue de 0.25% por parte de la Reserva Federal, pero ahora al parecer, como la situación se ha salido de las manos, la Reserva Federal pretende aumentar la tasa de interés en un monto mucho mayor. Tomaremos las medidas necesarias para garantizar el retorno de la estabilidad de los precios, así lo dijo Jerome Powell. En particular, si concluimos que es apropiado actuar de manera más agresiva, elevando la tasa de los fondos federales en más de 25 puntos básicos, en una reunión o en alguna otra reunión que vayamos a tener, pues vamos a tomar la decisión y lo vamos a hacer sin que nos tiemble el pulso. Y si determinamos que necesitamos endurecer más allá las medidas comunes de neutral y en una postura más restrictiva, pues también lo vamos a hacer, así informó el día de hoy Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. En pocas palabras, no hice mi trabajo durante el último año, lo comencé a hacer hace algunos días y ahora por esa irresponsabilidad y el aumento de los precios descontrolados, la inflación se ha salido de las manos y ahora en este momento voy a tener que tomar medidas más drásticas para poder controlar este gran problema que vive el país. El endurecimiento repentino de la política viene con la inflación medida por el índice de precios al consumidor, que recordemos se ubica en un 7.9% en los últimos 12 meses. Por cierto, hay algunos economistas en el país que inclusive dudan de esta cifra y piensan que la inflación incluso puede ser mucho mayor en algunas áreas específicas. Un indicador que prefiere la Reserva Federal todavía tiene precios al alza del 5.2%, pero esto todavía es muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central. Y yo siempre lo he dicho desde hace muchos videos que el problema de la inflación también se le conoce como el impuesto al que nadie se puede negar o que nadie puede evadir. Porque todos los que salimos a comprar algo, ya sea en el supermercado, algún repuesto, ropa, es decir, cualquier producto o servicio en general, simplemente cada día que vamos a tener que pagar mucho más dinero por la misma cantidad de productos. Es prácticamente un impuesto directo al bolsillo del pueblo trabajador que no tiene la culpa de las decisiones que los políticos toman en este país. Por supuesto, como lo ha hecho antes, el señor Jerome Powell atribuyó gran parte de las presiones provenientes de la pandemia del coronavirus a factores específicos, en particular una mayor demanda de bienes sobre servicios que la oferta no podía satisfacer. También admitió que los funcionarios de la Reserva Federal y muchos economistas subestimaron ampliamente cuánto duraría esas presiones. Por lo menos un toque de sinceridad ha tenido el presidente de la Reserva Federal y reconoce que ellos subestimaron sus estimaciones con el tema de la inflación y que lamentablemente su inacción contribuyó a que este problema continuara aumentando. También el presidente de la Reserva Federal se refirió a la invasión rusa en Ucrania, diciendo que esto se suma a la cadena de suministros y las presiones inflacionarias en todo el país. En circunstancias normales, la Reserva Federal generalmente revisaría ese tipo de eventos y no alteraría ninguna de las políticas que ellos ejercen. Sin embargo, dado el resultado que no está claro, dijo que los formuladores de política deben tener cuidado con esta situación. Ahora fíjense lo siguiente, en parte le quieren echar la culpa a la guerra de Rusia y Ucrania. Yo le diría al presidente de la Reserva Federal, no nos hagan trampa. No le hagan trampa al país. El problema de la inflación, si bien es cierto que pudiera tener algún tipo de afectación con el tema de Rusia, en especial con los precios de los combustibles que han aumentado en los últimos días, el problema de la inflación lo estamos viviendo desde hace más de un año.
cuando todavía no había iniciado ninguna guerra entre Rusia y Ucrania, cuando todavía no habían sanciones económicas en el mundo. Pero ahora, por supuesto, lo más fácil es decir, pues todo es culpa de Vladimir Putin y de la guerra con Rusia, y por eso estamos experimentando unos precios muy altos. Yo estoy de acuerdo que Vladimir Putin es el culpable de toda la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. También la guerra que vive Rusia en este momento prácticamente informal o indirecta con todos los países de Europa y con los Estados Unidos. Pero no le hagamos trampa a la gente haciéndoles querer entender que el problema de la inflación que vive el país es exclusivamente por culpa de la guerra. En tiempos normales, cuando el empleo y la inflación están cerca de nuestros objetivos, la política monetaria pasaría por alto un breve estallido de inflación asociado con los shocks de precios de las materias primas, así lo dijo Jerome Powell. Sin embargo, está aumentando el riesgo de que un periodo prolongado de alta inflación pueda hacer que las expectativas a largo plazo aumenten de manera incómoda, lo que subraya la necesidad que el comité actúe con rapidez como lo he descrito el día de hoy, y medidas extremas serán aplicadas próximamente, especialmente con el aumento de la tasa de manera mucho más agresiva en los tipos de interés que existen en todo el país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.